Bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de la política del siglo XX venezolano. Hoy tenemos de invitado al doctor Guillermo Tella Veledo. También la discusión la va a estar guiando el profesor designado para todas estas sesiones, que es Edgardo Mondolfi Gudat. Quisiera comentarles un par de cosas antes de dar la bienvenida oficial a la sesión de hoy. Lo primero es la participación. Les recuerdo que la participación se puede hacer de dos métodos. Se puede hacer a través del chat, directamente en el chat, o se puede hacer levantando la mano. Segundo, la cámara. Nosotros recomendamos que dejen la cámara abierta por retroalimentación de los profesores a la hora de hacer preguntas, de comentarios. Lo recomendamos, no es obligatorio porque sabemos que hay personas que se les dificulta con el internet, entonces es opcional. Y por último, quería comentarles cuál es la sesión de hoy. La sesión de hoy consta sobre los partidos políticos en el texto que contribuyó Guillermo Tella Veledo para el libro de la Fundación para la Cultura Urbana. Aquellos que tuvieron la oportunidad de leerlos, tengan sus preguntas ya a la mano. La sesión de hoy es precisamente como nosotros lo planteamos desde un principio. Esto va a ser más de conversación, dado que tenemos también al autor del artículo presente con nosotros, aparte que gran amigo y aparte hemos tenido cursos con él también en Proyecto Base, entonces para nosotros ya también es conocido. Y la idea es ¿Hasta que lo cuándo, disfruten. Gómez? ¿Hasta cuándo, Gómez? La idea es que lo disfruten, que también tengan como este acceso directamente con el profesor, con las preguntas, y bueno, la idea era también que llegáramos con el texto incluido. Así que para terminar y darle la palabra a Edgardo, pueden compartir todo lo referente a esta clase con nosotros en @Proyecto Base, tanto en Twitter como en Instagram, y también con la Fundación para la Cultura Urbana. Y bueno, Edgardo, cuando tú quieras, puedes arrancar. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias además por capitanear como haces todos los martes, o como seguirás además haciendo de aquí en adelante el resto de los martes, capitaneando estas sesiones en torno al libro que estuvo a mi cargo, editado por la Fundación para la Cultura Urbana. Y justamente, como lo has dicho, hoy entramos ya de una vez por todas a emprender el recorrido en torno a los contenidos del libro que lleva por título La política en el siglo XX venezolano. Y lo vamos a hacer justamente con la participación del primero de nuestros autores en la noche de hoy, que es el doctor Guillermo Aveledo Coll. Quisiera hacer una pequeña precisión antes de continuar, un reajuste en nuestra hoja de ruta. El único reajuste que vamos a estar haciendo de ahora en adelante, que tiene que ver con un cambio interno de fechas, para que estén noticiados al respecto, avisados al respecto, que será la lectura que corresponde al capítulo de la doctora Carola Leal, quien por cierto nos está acompañando esta noche. Ella quiso participar como espectadora para ver cómo se desarrollaba la dinámica de esta conversación en torno al capítulo de Guillermo. De modo que para el próximo martes, que es 22 de junio, vamos a tener a la doctora Leal, vamos a tenerla a ella en esta conversación, y obviamente en torno a la lectura de su capítulo, La cultura institucional de la transmisión del poder en el siglo XX. Eso significa que Diego Bautista Urbaneja, que iba a estar presente para esa sesión del 22 de junio, pasa a la del 13 de julio, que era la que originalmente tenía la doctora Leal. De modo que solamente, más allá de ese cambio interno, el resto del cronograma del recorrido se mantiene en pie como está concebido y como ya ustedes lo conocen. En segundo lugar, y haciendo bueno lo que ha querido comentar Rodrigo, espero que hayan tenido la oportunidad de leer el capítulo de Guillermo, para mayor provecho de esta conversación
plural. Yo lo que voy a hacer al principio es formular una serie de comentarios, formularle estos comentarios a Guillermo como lector de su capítulo y dejarle plantear algunas preguntas o dejar un espacio abierto a partir de esos comentarios para que el propio Guillermo vaya ampliando lo que bien considere al respecto de lo que yo vaya abordando. Dicho lo cual, bueno, vamos a entrar entonces a darle curso a esta conversación, apuntando primero que nada que este capítulo, como todos los capítulos que integran este libro, está repleto de apreciaciones muy retadoras, especialmente en este caso, puesto que está centrado en lo que Guillermo ha querido denominar la excepcionalidad histórica del liderazgo partidista en la experiencia venezolana del siglo XX. En la sesión anterior, en la sesión introductoria, como recordarán, me dediqué a ofrecer una mirada lo más redonda posible acerca de lo que había llegado a significar el siglo XX venezolano en lo político, y especialmente respecto a lo que esa fábrica del siglo XX significó, en contraste en muchos sentidos con el siglo XIX. Es decir, traté de poner de relieve cómo el siglo XX, durante ese recorrido que les ofrecí, cómo el siglo XX llegó a ser sustancialmente diferente al siglo que el país traía a sus espaldas. Pero también me dediqué, luego de ese recorrido, a hacer especial referencia a lo que a mi juicio eran los soportes más importantes que tuvo esa fábrica, uno de los cuales sería desde luego el advenimiento de los partidos políticos de masas. Y este es justamente el tema que le da sentido, carácter y pertinencia o particular relevancia a la presencia de Guillermo Aveledo como autor de este libro al abordar el capítulo sobre el surgimiento, auge y declinación de tales partidos en la Venezuela del siglo XX. Cuando yo le propuse a Guillermo este capítulo para el libro, le insistí mucho, y cumplió con hacerlo, en que a la hora de escribirlo le diera de entrada cierta cabida, o de alguna forma le diera cabida a lo que pudo haberse entendido por partido político en el siglo XIX, justamente para ofrecer algo en relación a ese país que dejaba a las espaldas el siglo XIX, y que estos capítulos de alguna manera se iniciaran con referencia a lo que iban a significar esos cambios tan significativos. Y obviamente, cuando uno lee el capítulo de Guillermo, se da cuenta de que un partido político en el siglo XX no pudo jamás llegar a entenderse como se llegó a entender lo que era un partido político en el siglo XIX, comenzando por la falta de una de sus principales características en el siglo XX, cual habrá de ser el hecho de que se trate de partidos de masas. Pero también es interesante porque ante el reto que yo le propuse a Guillermo en esta introducción a su capítulo, él señala algunos elementos que llevan a entender por qué la dinámica de esa clase de partido, o lo que se podía llamar por partido en el siglo XIX, fue tan limitada, y cómo se vio limitada precisamente porque faltaron algunos factores dinamizadores que hubiesen hecho posible la expresión en algún sentido del pluralismo o de la organización del país desde ese punto de vista de partido. ¿Y cuáles eran esas limitaciones, como las observa o que las señala Guillermo? En primer lugar, obviamente hablamos de clubes, de asociaciones, de facciones, de grupos parlamentarios o de partidos, si queremos llamarlos así, que en todo caso se vieron siempre sometidos durante el siglo XIX a las lealtades exigidas por una dinámica basada en el personalismo. Es decir, la autonomía o la independencia de esas organizaciones, esas asociaciones, de esos grupos,
se vio siempre limitada por ese factor. Y otro elemento importante para entender lo limitada que fue la presencia de estas asociaciones en su actuar, tiene que ver con el mismo hecho electoral, es decir, cómo llamémoslo, la rutina electoral, sería mucho hablar de rutina, pero digamos, la experiencia electoral, si bien no inexistente, fue limitada durante el siglo XIX. Al mismo tiempo, lo sorprendente es que fueron partidos que llegaron a tener o llegaron a difundir partidos o asociaciones o grupos, como queramos llamarlo, que llegaron a difundir un rico acervo en materia de doctrina, en materia de ideas, sobre todo muy a tono estuvieron estas asociaciones con la literatura propia del liberalismo político del siglo XIX. Y yo creo que al final no fueron esas asociaciones las que fracasaron. Lo que fracasaron fracasó el hecho de que, o fracasaron debido al hecho de que se vieron sometidos a esas fórmulas personalistas, se vieron atados a esas fórmulas personalistas que llevaron a esas organizaciones a verse limitadas a la hora de actuar, a la hora de aplicar tales ideas y tales doctrinas, ¿no? Y quisiera terminar con esto antes de darle la palabra a Guillermo, a ver si quiere agregar algo más con respecto a este mirador al siglo XIX, así sea brevemente como inicio de nuestra conversación. Y es que los partidos de masa del siglo XX van a advenir en respuesta a las autocracias apartidistas que habían regido durante las primeras décadas del siglo XX. De modo que los proponentes de esos nuevos partidos se van a plantar ante esa tradición autoritaria. Pero al mismo tiempo, esa tradición autoritaria que habría de tener como su principal eje el largo predominio de Juan Vicente Gómez, funcionó como una reacción a lo que percibía esa autocracia como la política caótica que se vio asociada en el siglo XIX a la actuación de esas facciones o de esos partidos. Es decir, para la autocracia gomecista, partido será equivalente al hecho de hablar de agentes del desorden, del caos y de la debilidad nacional, lo cual además es una apreciación muy mezquina, pero en todo caso muy interesada, formulada por parte de los teóricos justificadores, digamos, de esas autocracias apartidistas que se instalaron durante las primeras décadas del siglo XX. Quisiera agregar algo a este mirador, Guillermo, a partir de tus propios apuntes en torno al siglo XIX. Sí, claro, Edgardo, y muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias al Proyecto Base y a todos quienes nos acompañan esta noche y en este curso. Ha sido una bonita experiencia escribir este ensayo, que es, bueno, he tratado traté de que fuese lo menos atado a referencias y a doctrina, porque en general yo estudié, al fin y al cabo, ciencias políticas en los años 90 y comienzos de este siglo. Y en buena medida los partidos estaban muy desprestigiados, muy descoyuntados. Y la teoría política que me acompañaba, la teoría política que heredé, era en general muy crítica a los partidos, de su eficacia. Entonces, viendo eso con respecto al siglo XIX, yo tengo que coincidir con varios de los aspectos que mencionas, Edgardo, y decir una cosa: los partidos eran igual al caos justamente porque no se ha permitido que los partidos existieran. Pero no nos tome esto a conciencia de una suerte de debilidad crónica de Venezuela, una especie de, bueno, qué desastre es Venezuela que nunca puede ser civilizada. No, hay una aspiración muy moderna, limitada dentro del esquema liberal en el siglo XIX, pero en todo caso muy moderna, y que no se actualiza porque justamente no se es consecuente con esa aspiración. El discurso liberal está allí, el discurso constitucional está allí, y en la práctica, a la hora de la verdad,
no se le permitió ser. Cuando empieza a surgir oposición en Venezuela, una oposición que no era la oposición armada de los caudillos o la oposición armada de los militares que no querían sacudirse el asunto bolivariano, sino que era la oposición de la prensa y de la opinión, de inmediato el sistema reacciona. Esa es la reacción conservadora y eso lo inhibe. Tan es así que con todo el aporte civilista importante del Partido Conservador, el gran daño que hizo a Venezuela es que no permitiera que el Partido Liberal fuese eso. Y uno puede decir todo lo que sea el Partido Liberal, que es demagógico, que es autoritario, pero ha podido ser distinto. Ha podido ser distinto. Lo que me lleva a otro punto. Identificamos los partidos con caos porque justamente al no dejársele esto, lo que ocurría es que la violencia es la que dirimía los asuntos. Las elecciones ocurrían muy formalmente, pero en realidad la política ya había estado definida por la violencia. Es decir, no había realmente candidatos de oposición, no había realmente sino el control político del Partido Liberal en buena parte del siglo XIX, desde los Monagas hasta el final, casi siempre el Partido Liberal. Y aún con ese control, las disputas extraelectorales eran siempre violentas. No era que vamos a dirimir esto en la sala de la Corte Suprema de Justicia, sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, vamos a hacer un recurso administrativo. No. Estoy en contra de esta elección, estoy en contra de esta reelección, voy y me alzo. ¿En dónde? En Churguara, en Socopó, en Escuque, en lo que fuese. Y ahí surge. Porque además eso significaba el control político directo. Ese caudillo era entonces el que mandaba en ese proceso. Y esto era lo que pervertía aquello. Esto era lo que yo quise manifestar en esa parte del siglo XIX. Tan distinto va a ser en el siglo XX que nosotros hasta cierto punto nos saltamos a esa evolución de los partidos clientelares que vemos en el Estado liberal de Europa y en América Latina. Y quiero decir esto para que no nos acomplejemos demasiado porque siempre estamos dispuestos a hablar mal de Venezuela en general y yo no quiero hablar mal de Venezuela. Por una razón. Yo puedo dar un ejemplo, un país que es hoy la democracia más reconocida de América Latina, que es el Uruguay. Y doy un ejemplo simple. El Partido Nacional, el partido que hoy está en el gobierno, en la sede de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, tiene en su sede, cuando tú entras, una gigantografía que cubre la primera pared y que es el Partido Blanco, sí, fotos de viejos. ¿En qué? Preparándose para la batalla, para la última guerra civil. O sea, en un partido de una democracia civil perfectamente institucionalizada, sí, con momentos dictatoriales, pero en cualquier caso, la que es hoy la democracia de América. Y cuando tú entras al partido, no es que está la cara de Carnevale o Betancourt, pongamos, sino que está unos tipos montados a caballo, dispuestos a matar gente. A mí eso me pareció extraordinario. Ese es el Uruguay. Tú no lo verías aquí en Acción Democrática. Vamos a poner la foto de José Ángel Siliberto con unos niples en el 52. No, está la foto de los civiles, de los mártires, etcétera, etcétera, pero no la foto de eso. Vamos a poner la foto de Caldera pegándole a Leoncio Martínez. No, eso no está. Entonces aquí hay otra cultura. Nuestros partidos se saltaron eso, porque tú ves los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal británico eran partidos muy corrompidos, muy terribles en mucho tiempo. Los partidos norteamericanos, una vida política muy corrompida en esas ciudades. Nosotros simplemente nos saltamos esa etapa y salimos de el caos de las guerras civiles a el orden atroz del gomecismo, a de repente, bueno, somos gente adulta, vamos a portarnos así, lo cual nos costó mucha inestabilidad al comienzo, pero en todo caso es un intento y yo creo que eso es un valor que tenemos que defender. Gracias, Guillermo. Fíjate, voy a vincular eso con lo que concluiste, con otro comentario que tenía aquí en el tintero, cuando dices que nosotros nos saltamos ese capítulo, ¿no? Y es que en las notas introductorias que yo hago a tu capítulo en el libro, digo que a diferencia de Argentina, de Chile, de Colombia o de Ecuador, donde van a sobrevivir o va a sobrevivir el típico tipo de partido del siglo XIX, la tala que va a practicar el gomecismo en Venezuela, o sea, al desmantelar todo cuanto quedaba en pie de los viejos partidos venezolanos del siglo XIX, incluyendo el Partido Liberal, de alguna manera va a contribuir a que los promotores del Proyecto Nacional Democrático, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Raúl Leoni,
corran con mejor suerte que sus pares en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, que debieron matricularse en los partidos tradicionales existentes. Ujú. No sé si a lo que voy es que mientras... Sí, entiendo. Es decir, esa implacable tala que practica el gomecismo permitió que esa dirigencia conformada por Betancourt y el resto se explanara sobre un campo talado para la recepción y puesta en práctica de nuevas ideas en lo político y en lo económico. Entonces, algo tiene que ver con que se interrumpieron esas raíces del siglo XIX, cuando tú hablas del mural del Partido Blanco en Montevideo, y traes a la memoria la estampa de la actuación de los partidos nuestros en el siglo XX, ¿no? Entonces no sé si compartes conmigo esa idea de la tala que hizo posible saltarnos parte del capítulo. Sí, y es más, quizás nos permitió experimentar de manera más audaz algunas ideologías. De manera más moderna. Así como la modernidad nos llegó de golpe y de repente teníamos automóviles a gasolina y bebíamos whisky con soda y esas cosas, nos saltamos toda esa etapa. Sí, estoy de acuerdo y quiero estar de acuerdo con eso, más aún por un dato. Hubo un intento de renacer de esos partidos, el Partido Nacional, el Partido Liberal, tratando de renacer después del año 36. A la sombra del lopecismo, a la sombra del anticomunismo, etcétera, etcétera. Y fue un fracaso no solo porque no tenían jóvenes, sino porque además sus jóvenes eran gente que estaba hablando como siglo XIX, el Partido Liberal en 1936 diciendo, nosotros somos el Partido de la Liberación de los Esclavos, nosotros somos el Partido de la Agricultura, y no tenían nada que decir al país urbano o que quería ser urbano, que iba a ser urbano, el país petrolero no tenía nada que decir. Eso era realmente extraordinario. Estos muchachos sí, pero también hay que ver cuántos otros partidos murieron en el camino de estos intentos modernos. Si vemos por acá, yo lo tenía y como tuve una clase antes, se me traspapeló. Aquí está. Del doctor Manuel Vicente Magallanes, los partidos políticos en la evolución venezolana, que es como la Biblia del asunto, las pequeñas semblanzas de partidos. El doctor Manuel Vicente Magallanes recoge 308 partidos en Venezuela en los 2 años, los 2 siglos de república, y realmente que hay cosas que son insignificantes, que no existieron nunca, porque lo genuino es que era la política de masas, de grandes ideologías la que realmente alimentó esto. Y sí, estoy muy de acuerdo con esa tabla rasa. No lo había pensado de ese modo, y voy a tomarlo en cuenta para el futuro. Guillermo, hago otro apuntamiento sobre, a la hora de tratar de compararlo con otras experiencias regionales, el caso de Venezuela en el siglo XX, en lo que a los partidos se refiere, y especialmente la singularidad del caso venezolano. Y es lo siguiente, tú dentro de los muchos temas que abordas en el capítulo, que además una de las cosas más fascinantes es el número de esquinas que tiene tu capítulo, porque hablas incluso de los partidos organizados desde el poder, cosa a lo cual no se dedica mayor atención cuando se hace un recorrido en torno a los partidos políticos del siglo XX. Y yo me pregunto lo siguiente, si uno piensa en experiencias como el Partido Justicialista en Argentina o el Partido de los Trabajadores en Brasil, que también podían definirse o autodefinirse como modernos y como partidos de masa, pero que siempre se vieron sometidos de algún modo al intransferible carácter carismático de sus líderes fundadores, ¿no? De Tulio Vargas en Brasil, el caso de Juan Domingo Perón en Argentina. Entonces, es interesante porque tú hablas que en Venezuela ocurrieron incluso algunos fenómenos electorales basados justamente en cierta dosis de carisma, sobre todo ya durante la dinámica en la cual los partidos comienzan a consolidarse luego de la recuperación del ensayo democrático a partir del año 59, pero es muy distinto el caso de Venezuela. Primero, los fenómenos electorales tienden a desaparecer rápidamente, y segundo, no hay partidos que estén ligados al intransferible carácter carismático de sus fundadores. Tenemos más bien como visión o como estampa al hablar del partido político moderno venezolano la idea de un liderazgo compartido, de una conducción colegiada. Es decir,
e incluso una dirigencia que nunca pretendió depender de las veleidades del carisma, ¿no? Entonces ya es bastante singular el caso venezolano cuando se habla no ya de incluso de haberse desvinculado de orígenes del siglo XIX, como hablábamos en el caso de otros países cuyos partidos del siglo XIX sí subsistieron, sino que a partidos que se crearon, o movimientos que se crearon en el 20, pero que estuvieron demasiado vinculados al elemento carisma. Ahí se cayó Edgardo. Sí, lo perdimos. Debe ser que se le fue el internet. Pasó como Betulio. Voy a abordar lo que planteó Edgardo para no desconectar. Yo estoy por una parte de acuerdo con Edgardo en eso, pero también hay que aminorarlo. Es decir, el elemento carismático existía, el elemento carismático era importante para las campañas, era importante para prestar una especie de liderazgo que emergiera de estas situaciones más bien tímidas de la sociedad, y el liderazgo carismático al fin y al cabo se reconoce, es un hecho que simplemente se siente. Yo voy a dar una anécdota familiar al respecto. No de mi padre, sino de mi tío abuelo, cuando estaba en la UNE en Barquisimeto en 1936, 37, 38. Va a hacer una gira, en ese momento ya el doctor Caldera, ya estaba recién graduado y se graduaban de doctor en aquel tiempo. El doctor Caldera va a Barquisimeto, ex secretario general de la UNE, va a hablar y va a una gira. Y no había realmente periódicos modernos en el país, de modo que no había una fotografía. No conocían los muchachos de la UNE en Barquisimeto, más allá de los textos, más allá de los editoriales, a Caldera. Llega antes de que Caldera, unos días antes, y lo recibe mi tío Orlando Orozco, como diríamos en las campañas electorales, un advance man de Caldera para preparar la gira, dónde va a ser, dónde va a hablar, qué va a ver, qué va a decir, qué tal y cual. Y dicen, bueno, iba a llegar a la estación de tren. Había estación de tren en ese tiempo, a tal hora. Y le pregunta mi tío a Rodolfo C. Cárdenas, que era la persona que estaba haciendo el trabajo. Entonces, bueno, ¿y cómo es Caldera? Y la respuesta de Rodolfo C. Cárdenas es: cuando lo veas, lo vas a reconocer. Si te vas a dar cuenta quién es. Había una especie y estamos hablando del doctor Caldera, que no era necesariamente el hombre más carismático y más electrizante del mundo, pero aún así hay cierta imposición del hombre, de estos líderes en los salones, que podía ser importante, de la cual carecieron otros, que eran más bien destellos, y justamente por no consolidar desde su carisma unas instituciones, no eran capaces de realmente tener ese liderazgo. Cuando pensamos en Uslar, cuando pensamos en Alir Ugarte, cuando pensamos en Jovito Villalba incluso, son personas importantes, personas de gran energía, pero que no eran capaces de organizar nada, de organizar ni una piñata. Y si tú no puedes organizar eso, mucho menos vas a ganar elecciones. Por supuesto, hay ventajas de otros. Y podemos poner el caso de lo contrario del carisma, que es vamos a decir, el liderazgo en los movimientos socialistas revolucionarios, donde hay un carisma que no es personal, sino el carisma de la idea revolucionaria, la promesa de la revolución del fin de los tiempos, que unifica a estas personas, y que también son un caso aparte, porque los partidos comunistas, marxistas, revolucionarios son distintos a los partidos socialistas ordinarios en las democracias liberales, y son su propia cosa, y estamos en el contexto de la Guerra Fría también, o en esos tiempos, porque es algo más que eso. Así que sí, el carisma es importante, el carisma es innegable, tú no puedes... Ahora, ¿era lo mismo el carisma de un caudillo que el carisma de, digamos, Carlos Andrés Pérez? Eso es otra cosa, porque el mercadeo político es una cosa, pero el ganar la batalla de las tablitas, o el ganar el encontronazo del Mapurite, o qué sé yo, requiere otro tipo de fidelidad de tus seguidores, que no es la misma ir a votar y jugársela por el candidato que ir al campo de batalla y jugársela por el caudillo, a veces se muere uno. Hay otro tipo de fidelidad allí importante y estructural distinta. Pero eso me lleva a otro punto. Aquí se quería construir a partir del carisma de alguna figura, y es verdad, Caldera es primos interpares, Betancur es primos interpares, son figuras singulares de esa política, pero tratan de hacer algún tipo de colegiación
de basarse en un tipo de consenso. A veces mucho más consenso que competencia, y eso es un problema estructural de nuestro partido. Para evitar ronchas, para evitar peleas, se postergaban las peleas para otro momento. ¿Y eso llevaba a qué? Llevaba a divisiones, llevaba a decisiones en última instancia. Pero tipo de que eso sí ocurría. Lo que no ocurrió en URD, no ocurrió en el Frente Nacional Democrático, etcétera, etcétera. Porque ahí el dominio de Ecopay se debía a dos cosas. Uno, por supuesto, su contacto con el Estado. Ser gobierno ayuda. Pero eso no explica el éxito de Ecopay. El éxito de Ecopay es circunstancial porque no había sido gobierno, había sido gobierno muy poquito. Y eso avance el que muestra que había una calidad de organización importante, más allá de su decadencia. Y aquí me sirve otra anécdota, y me perdonan que diga las anécdotas, pero no los pongo en el texto, entonces las digo aquí en la sesión, que es con el famoso Joseph Napolitan. Joseph Napolitan, el famoso gurú de la comunicación política y la mercadotecnia política en Estados Unidos, y una de las figuras referenciales de las campañas políticas. Joseph Napolitan llega a hacer un memorando sobre Acción Democrática, visita la sede de Acción Democrática, sé que estaban en el Paraíso, y bueno, eso es un desastre, es un sitio desorganizado, sucio, con un corral en una parte, con unas gaveras de cerveza en otra, unas escaleras que no servían, todo un desastre, un desastre, un desastre. Entonces él hace un memorando de unos puntos, bueno, aquí tiene que ponerse, esto tiene que ser streamlined, y le da un memorando punto 1, punto 2, punto 3, y se comunica con el CNDAD. Y lo reciben y le escuchan la exposición. Esto es en los años 70. Y escuchan cada uno de sus puntos graves. Que si no van a perder, esto es un desastre. Este partido está dirigido a la obsolescencia y tal y cual. Entonces dice Gonzalo Barrios, después de escuchar eso, lo que dice el doctor es de verdad, eso es muy interesante, eso es muy correcto. Pero aún así, ganamos elecciones. Era tal esa capacidad. Y no quiero aquí minimizar el punto de la discronía de Acción Democrática y la falta de modernidad en ocasiones, pero lo cierto es que había un contacto con lo que a veces lo técnico, y digo aquí también lo politológico, lo vemos con cierta distancia, porque hay que decirlo también claramente, nosotros los politólogos tenemos una relación odio-amor con los políticos, porque los estudiamos, los vemos y tal, y no sé si en el fondo deseamos ser eso. Deseamos ser jefes, deseamos ser políticos, deseamos ser quienes manden. Y entonces nos frustra que no hagan lo que nosotros decíamos que se debe hacer. Pero a la vez, muchas de las soluciones que planteamos no funcionan. Aquí, un chiste que yo hago en la Escuela de Estudios Políticos, en la Universidad Central, que yo le pregunto, a ver muchachos, ¿cuándo comienza la crisis del sistema político venezolano? Lo que nos dicen todos nuestros libros de ciencia política. Con la elección de Carlos Andrés Pérez, la exacerbación del rentismo, tal. ¿Eso es el año cuál? 73. ¿Y cuándo se funda la Escuela de Estudios Políticos? 73. Ahí está. Yo sé que correlación no es causación, pero hay algo de eso, que ciertamente dejamos a esa profesionalización. Y hay un testimonio adicional. A medida que la sociedad venezolana se fue haciendo más compleja y más moderna y más profesional, y se expandió la clase media también se alejó de los partidos. Los partidos eran una expresión de la clase media en su lucha por la liberación frente a la autocracia. Y luego la clase media dijo, yo no necesito a esa gente, yo no necesito pedirle favores, yo no necesito nada. Y los partidos se quedaron solos. Y hasta cierto punto no llegó lo mejor de la clase media o lo mejor de la clase profesional o lo mejor de las élites a esos partidos. Porque para la clase media era feo estar en un partido. Claro. Doy de nuevo una anécdota personal y perdónenme este punto. Y disculpe, Edgardo, bienvenido de vuelta. No. Hemos hablado del carisma y diversas cosas en tu planteamiento. Una anécdota personal adicional, ya después de la de Gonzalo Barrios. Yo fui militante de partido en mi juventud. Me inscribí voluntariamente, nadie me coaccionó, nada, por supuesto, influido en la casa en el sentido de que yo veía eso como una ruta normal, no era una cosa escandalosa, no es que me metí a chef de sushi en 1993, lo cual habría sido raro, sino que, bueno, me inscribí, fui a la sede nacional del partido, Avenida Panteón, por supuesto Copey, obviamente, y me inscribí. No le pedí permiso, me jubilé de lo que estaba haciendo en la tarde, era el movimiento juvenil cristiano, en el Colegio La Salle, tomé mi carrito por puesto, venía Andrés Bello, venía Panteón, pampa. Aparte de mentirle a mis padres para ir a eso, y luego hacer una especie de
vida semiclandestina, ¿por qué estás llegando a esta hora y demás? Cosa que se me permitía por ser varón. El hecho es que yo me fui a estudiar y regreso, y cuando me incorporo al partido en la Universidad Central, digo, bueno, yo estoy llegando aquí, voy a hablar con la DCU. Los tipos del partido, esto es tardíos 90, yo entré en la Universidad Central el año 97. Los tipos del partido en la universidad, y me perdone si hay alguien aquí del partido en la universidad de ese momento, eran unos carcamales, eran unos tipos terribles, uno de esos tipos completamente indeseables, que era como el prototipo que veíamos desde la sociedad al partido. Esos que vendían cupos y hacían cosas indebidas y no se graduaban nunca. Entonces yo pensé, yo no me puedo liar con esta gente, yo no puedo estar con esta gente, esto es una raya, porque yo también quería estudiar, yo también quería estudiar. Y ahí cometí mi error y lo siento y pido disculpas por ello. En lugar de meterme a agregar al partido, desde ahí dije, no, yo me voy a dedicar a estudiar y punto. El dedicarme a estudiar me tiene aquí con ustedes, pero no me tiene en un partido. Y muchos desde la clase media vimos esa distancia con esos partidos. Pero ya eso he dado varios saltos largos. Hablamos de la tecnificación de los partidos y la distancia de los partidos como la clase media reaccionando contra las autocracias y luego rechazando los partidos. Pero no, de eso hemos hablado, digamos, en este Bien, tiempo. no, gracias, Guillermo. Perdí un poco de control sobre el libreto, pero en realidad no fue que se me fue la señal, fui yo que le di un botón sin querer al aparato y sencillamente me desvanecí por unos minutos. Pero espero, bueno, entiendo que cogiste la línea, como se dice, de hablar de eso que hizo tan particular a los partidos nuestros, esas conducciones colegiadas, esa no necesaria, ese no necesario requerimiento del carisma como dosis, como condición necesaria para el desarrollo de esos liderazgos, etcétera. Y lo mismo ocurre cuando uno dice, no hubo en Venezuela un partido como el Justicialista Argentino, tampoco hubo un partido como el PRI, No. ni por más que se supusiera en algún momento que Acción Democrática era un partido de tentaciones hegemónicas, pero lo fue dentro, y si lo fue dentro de un sistema pluralista, ¿no? Que es lo importante, creo yo. Cuando hablamos de su etapa, la etapa en la que pudo haber sido calificada de tal, el año 45 y 48, ¿verdad? Y por eso me gustaría hablar también de Copey, ya que lo mencionabas, porque Copey es una criatura del octubrismo, es un partido del año 46. Y llama muchísimo la atención, Guillermo, que Copey hablaba durante esos años tan pugnaces de la necesidad de lograr ciertos entendimientos sobre la base de cierto grado de pluralismo, de cierto grado de consenso, ¿verdad? Cuando uno revisa las intervenciones o los papeles de Copey de la época del 45 al 48. Entonces yo me pregunto, Guillermo, cuando advienen los acuerdos de punto fijo, adviene el acuerdo de punto fijo, ¿tú no crees que Copey tuvo mucho más que decir al respecto, habiendo predicado durante esa primera experiencia democrática del 45 al 48 la necesidad de avenirse a mayores consensos, a ciertos consensos, a cierto grado de entendimiento? Copey aportó más en ese sentido que Acción Democrática a la hora de formular los entendimientos de punto fijo. Bueno, eso es como preguntarle qué aporta más una arepa, el agua o la harina. Es decir, son dos cementos de aquello. Y sin eso, si tú tienes, bueno, yo tengo una parte de una arepa que es la harina y una parte de la arepa que es el agua, no tienes la arepa. Para que haya punto fijo, tiene que haber, por supuesto, tiene que haber Copey. Y es muy importante Copey, porque ese argumento del pluralismo es central para Copey. Y ahí yo creo que hay tres pilares de la democracia venezolana inadvertidos, o en todo caso siempre vistos por separado. Uno es el pilar popular. Y eso es esencial. La democracia es el demos. Si no hay pilar popular, no hay democracia y punto. Pero ese pilar popular lo aporta AD, no solo AD, lo aporta el fundamento de izquierda de la democracia con el documento del Plan de Barranquilla, con el propósito redistributivo de la democracia. Eso es esencial, porque eso le da a la sociedad un objetivo. No se da a la clase media si no hay redistribución, porque es una sociedad completamente desigual, de unos poquitos terratenientes y alguna gente en las ciudades y básicamente peones. No hay clase media en las ciudades si no se da la redistribución, que no es solo una redistribución directa, es la construcción de viviendas, es la construcción de vías de comunicación, es la construcción de infraestructura, de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una decisión política.
Claro está, eso tiene otro sentido, que es también la idea del Estado interventor. Y el otro pilar es el Estado interventor que está en el programa de febrero, el plan de Adriani, digámoslo así. Eso es otro pilar. Y el tercero es, bueno, vamos a hacer eso en libertad, porque eso se puede hacer sin libertad. Se puede hacer sin libertad y sin pluralismo. Y lo han podido hacer de una perspectiva popular, acción democrática o aristocrática. El medinismo, el lopecismo e incluso la dictadura militar, que era redistribución, estatismo y construcción y desarrollismo, pero sin pluralismo en absoluto. El valor de Copey en ese ingrediente, en esa arepa, es justamente el pluralismo. Y eso es esencial. Uno podría bromear, bueno, con razón se firmó en punto fijo la casa del doctor Caldera, el pacto. Pero no es tan poco llevadero. Es Caldera el que trae las posiciones porque son sus tesis las que son aprobadas allí. Porque tú ves los documentos de Copey del 45 al 48 y les reclamos que pueden ser justos o injustos. Y podemos hablar del rol de AD en ese sentido hegemónico en ese tiempo. Pero el caso es que la transforman. Algunos para mal. Para algunos dicen, bueno, eso se convierte en una democracia de conciliación y eso es malo. Ese éxito es malo. Para otros eso es positivo porque allana las asperezas, rompe con una tradición autoritaria y le da este pluralismo. Pero a la vez dicen, no, allana las asperezas de modo que el conflicto social de base está simplificado. Y algunos tienen esa añoranza del trienio. Yo añado aquí una frase del doctor Velázquez, que decía con respecto a Acción Democrática, que Acción Democrática hubiera querido hacer algo como el PRI, pero que Copey creciera no lo permitió. No es tan así. Eso es una exageración retórica del doctor Velázquez, que habla como ADECO. Porque no se puede olvidar, el doctor Velázquez era ADECO. Para bien o para mal, era ADECO. Y se lo plantea de ese modo diciendo, quizás si nosotros hubiéramos tenido el poder completo, habríamos tenido otra ruta y tuvimos que modificarnos. Y en el fondo termina siendo así. Los hechos, por la dictadura militar, por todo lo demás, por todos los traumas que comparten, etcétera, etcétera. Hay aquí un dato más. En ciertas ocasiones, eso se reclamó cuando Acción Democrática gana las elecciones del 83 de manera avasallante, como las gana, y luego se refuerza el año 84 de manera aplastante. Copey baja por primera vez 10% en el electorado. No, eso no había pasado desde nunca, porque Copey siempre subía. Lo llamó así Manuel Peñalver. Esto es un 18 de octubre electoral. Así que allá había un instinto, una cosa. Eso sí, el instinto popular y el instinto de masas tiene que estar. Justamente lo que pierden los partidos es eso. La crisis de los partidos es que pierden ese contacto, que es esencial. Sí, y lo que decías hace un momento viene en abono de lo que comentaba con respecto a que Acción Democrática no pudo coger el camino del PRI, por el priismo. Pero ya que aterrizamos en el tema de punto fijo, también hay algo importante que señalas en tu capítulo, una observación muy valiosa. La gente tiende a creer que al darse los hechos del 23 de enero, los partidos advinieron a la calle. Tú más bien das a entender algo muy cierto. En primer lugar, que quienes se hacen cargo de integrar la Junta Provisoria de enero del 58 son de extracción medinista. Y en segundo están los partidos, sí. Esencialmente. Y los partidos están ahí en una actitud de outlook, como dices tú. En el sentido de que los partidos aún no están en el poder, no saben con certeza con qué fuerzas cuentan, ni con qué respaldos electorales cuentan luego del decenio militar. Entonces yo creo que es importante que tú hayas puntualizado eso, porque la gente tiende a pensar que los partidos de alguna manera lograron, digamos, instalarse sobre ese escenario sin haber tenido que pasar por una etapa de reacomodo, de reposicionamiento de la sociedad venezolana, y sobre todo después de 10 años de haberse estimulado tanta desconfianza hacia los partidos políticos durante el decenio militar, ¿cierto? ¿No? Mira, sí, sin duda alguna. Eso es un elemento que a mí me llama mucho la atención porque tenemos el mito. Además, porque eso se ve típicamente en nuestra educación, se ve en 5 minutos. 23 de enero, pacto punto fijo,
patatí patatán y luego el caracazo. Básicamente eso es lo que nosotros vemos en la educación básica. Y aquí hay un matiz importante. Nada determinaba el éxito de los partidos, salvo los partidos mismos. Los partidos tuvieron que salir otra vez a la calle, reorganizar, rehacer sus bases, retomar sus casas, llorar sus muertos, recibir a sus exilados. Eso es gente que está desconectada y que entonces tiene que hallar una vida, por fortuna en un país más próspero, pero en cualquier caso, estamos en eso, en una situación en la cual, bueno, pongamos, Larrazábal ha podido ganar las elecciones, con toda la virtud democrática que tiene el contraalmirante Larrazábal, que yo creo que es un hombre muy interesante, muy genuino, muy patriota. Ha podido ganar las elecciones. ¿Y cómo habría sido eso? ¿Qué tan estable habría sido eso? No porque fuera gente mala, sino porque no tendría el asidero que podía tener. La negociación para el candidato unitario que fracasa, entonces se plantea, bueno, como no hay candidato unitario, vamos a establecer un gobierno unitario. Es la que da lugar a Punto Fijo, y eso está afuera, pero incluso cuando el gobierno de la Junta de Gobierno, todavía le arrasaba al de presidente, tiene una crisis ministerial por problemas medinistas, con Blas Lamberti y con Eugenio Mendoza, en mayo del 58, ellos invitan a los partidos a hablar en el Palacio Blanco, y los partidos están realmente fuera, están siendo informados de la crisis, pero no son socios del poder, están fuera del poder y están haciendo lo suyo, que es, bueno, reencontrarse con ese pueblo, pero también advertir que no son los mismos, que han cambiado y hablar bien los unos de los otros. Gente que las únicas manifestaciones públicas que había antes era gente que se decía, estos son unos saltas solares, estos son unos robagallinas. O no se decían eso, decían que era el peligro comunista, el peligro fascista, etc. No estaban así avenidos. Y aún así, hay, por supuesto, taras, hay problemas. El problema del PCB, el problema de la guerrilla, la lucha armada, que también encara esta época muchas dificultades para este pluralismo. Claro. Guillermo, volviendo otra vez al tema, 23 de enero, Punto Fijo, allanamiento de las tensiones entre los partidos, luego de lo que fue el aprendizaje durante 10 años de tala, persecución, exilio, cosecha de muertos con respecto a lo que esos partidos tuvieron que poner en la resistencia, en la militancia clandestina, para llegar justamente a los partidos a superar sus pugnas para lograr articularse en torno a un proyecto de gobernabilidad concertado. Eso obviamente tú lo abordas en el capítulo, pero también te refieres a algo que no se suele mencionar a menudo, que son las tensiones y los enfrentamientos que se dieron al interior de los distintos partidos, que no en todos los casos condujeron a rupturas o a derivaciones, pero que sí generaron momentos difíciles dentro de las organizaciones partidistas. Entonces me gustaría mucho que me comentaras, o sea, ¿por qué le diste tanta importancia a algo que realmente es importante? Por el hecho de que no se suelen mencionar a menudo cuando se hacen estos recuentos. O sea, ¿por qué valoras el impacto de esos enfrentamientos internos como lo hacen en tu capítulo? Bueno, gracias por verlo, Edgardo, porque por una parte yo quería... Muchas veces vemos los partidos por los gobiernos de esos partidos. Vamos a ver la ejecutoria. Y no vemos la dinámica del partido en sí mismo. Eso es algo que yo quería ver. ¿Cuál es el rol de un partido en el sistema, pero también cuál es su mecánica interna? Es como comprender cómo trabaja eso. Y esa era la aproximación. Porque si vemos los sistemas de partidos, eso es un rol fundamental. Y en ese término de las divisiones, lo que yo quería ilustrar es que las divisiones no eran solo personales, había animadversión personal, como es normal, la gente que no se pone de acuerdo, pues va a terminar rompiendo. Pero también hay una dinámica de fondo en el fundamento de cada partido. Planteo, por ejemplo, esta cuestión como una especie de hipótesis no ahí asomada, pero que nos puede ilustrar el asunto. Los adecos saben divorciarse porque son laicos, los copellanos no saben divorciarse hasta que alguien mata a alguien. Y así, Copey, que era el único partido de los grandes partidos venezolanos que no se dividió, el PCB se dividió, URD se dividió, Acción Democrática se dividió, y aún así salía más fuerte, era como una estrella de mar, Acción Democrática. En cambio, URD se divide, no cuaja, el PCB se divide, y es la parte grande la que termina
difuminándose. En cambio, Copey no se dividía, pero eso estaba allí como represado, como aguantado, por esa idea de que, bueno, hay que fortalecer el consenso. Si hay un partido corporativista y consensualista en su propia doctrina, es el Copey. Y esto, hasta cierto punto, indicaba que muchas cosas en la propia dinámica institucional no se llevaban a cabo. ¿Había convenciones nacionales? Sí. ¿Había elecciones internas? Sí. Pero entonces no se hablaba de nada. No se reprimía ese punto. Y no era una represión desde arriba, era también, bueno, yo quiero seguir avanzando y no voy a irme del partido. Y aquí, eso ha podido pasar en el año 72 con la derrota de Luis Herrera en la Convención Nacional, el famoso maletinazo y demás, que sí lleva a esa tristeza al presidente Herrera, o en ese momento el diputado Herrera Campins, va a ser electo senador en esa elección. Y a Luis Herrera lo van a visitar los jóvenes del partido. Pongo esta ilustración para ponerlo. Lo van a visitar los jóvenes del partido para decirle, bueno, vamos a irnos de aquí, tenemos la juventud del partido, los progresistas del partido, vamos a montar nuestro partido, la izquierda cristiana, X, Y o Z. Y Luis Herrera, que estaba, bueno, apesadumbrado por perder. Nadie le gusta perder una elección. Todo el mundo, y apesadumbrado más por perder en esa circunstancia. Y los ve así, a los muchachos dice, ¿y qué voy a hacer yo fuera de Copey? ¿Ser como Domingo Alberto Rangel? Es decir, no tener estructura. El partido es la estructura. Yo me voy a ganar el partido. Y lo hizo. Y luego el partido le reviró, pero en cualquier caso él logró eso. Es esa idea. Claro, claro. No, Que no era tan fácil. Lo mismo en los partidos en Acción Democrática. Son esas tensiones las que en buena medida filtran y decantan. Claro, Acción Democrática en eso pierde elementos de su identidad que algunos le dicen, bueno, nunca fuimos Acción Democrática, nunca fuimos perfectos. El plan del PDN en ese sentido, que es, bueno, algo, siempre un lastre mental para Acción Democrática. Copey siempre puede decir, somos los mismos de siempre. Acción Democrática, bueno, hemos perdido a quienes. Claro está, salvo... no todas las divisiones son iguales, y eso hay que mencionarlo. Pero también pasan en los sistemas políticos, eso no es tan anormal. Sí, y fíjate, como dices tú, el caso de Copey se dobla y no se rompe, Copey, no se parte. Acción Hasta que caput. Exacto. Y Acción Democrática, como dices tú, genera una serie de disidencias y sin embargo es un partido que se fortalece, que incluso se redefine dentro de una vocación centrista, deslastrándose de los elementos más de izquierda del partido. De modo que me parece muy importante que en el capítulo, insisto, le hayas dedicado a ponerle el ojo y la atención a esas tensiones que se generaron al interior de los partidos, que suelen no tener siempre presente. Guillermo, me queda un segmento para que más bien participen los cruzantes. Yo quisiera concluir solamente con algo que es una observación muy valiosa, de las muchas observaciones valiosas de tu capítulo, con el cual cierras, que es a la hora de preguntarse, como te preguntas tú, si el petróleo fue realmente, como se cree, el elemento que facilitó el advenimiento de esta dinámica de partidos de masas. Y creo que la respuesta que te das cuando uno lee esos párrafos finales tuyos es que el petróleo fue un instrumento, fue una palanca, pero no necesariamente el elemento determinante. Que el elemento determinante de que esto ocurriese, de que adviniesen estos partidos de masa en el siglo XX, fue la voluntad de los fundadores de esos partidos. Porque de lo contrario, si hubiese sido solo el petróleo, habría podido seguir el país sometido a prácticas autoritarias fortalecidas gracias al petróleo, pero no una sociedad petrolera que le sirviera, cuyos acicates no fueran los engranajes del autoritarismo apartidista, sino justamente el pluralismo y la cultura del reconocimiento del otro, del reconocimiento mutuo. Entonces yo creo que es muy importante eso, no atribuírselo al petróleo como factor, pudo haber sido un instrumento y una palanca, pero realmente lo que está por delante o que prima en este caso es la voluntad de ese liderazgo del proyecto nacional democrático, ¿cierto? Sí, sin duda alguna, y eso se ha estudiado en los temas de las transiciones democráticas en todo el mundo. Si no hay la convicción de parte de las élites, que al fin y al cabo son las que abren la puerta o no a las reglas de juego pluralistas y demás,
no habría habido democracia pluralista en Venezuela. Es decir, había podido haber con el petróleo mayor distribución, incluso mayor crecimiento, hasta mayor eficiencia, porque no es una cosa imposible. Pero lo que no habría habido de ningún modo es algún tipo de libertades. Y eso a veces cuando el doctor Uslar decía, es que esto es un sistema de libertades, como, ay, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Este, pongamos que fuera solo eso. Ya eso en sí mismo era un mérito. Caldera ha podido ser fascista, falangista, franquista, porque es verdad, después de la Segunda Guerra Mundial habría sido mal visto, pero ha podido ser algún tipo de cálculo autoritario, ha podido ser un adláter de la dictadura militar. Betancur ha podido ser el primer Fidel Castro. Optaron por no serlo, optaron por no serlo. Y esa es la verdad, para bien o para mal, en su visión liberal democrática, optaron por no serlo. No voy a decirlo, yo tengo mi sesgo a favor de ello. Pero negar que es su voluntad, que no es un accidente, que no es que el petróleo los puso ahí, eso más bien, y aquí cito, y les prometo que no voy a volver a citar al presidente Herrera más. Cuando fue electo el presidente Herrera, lo entrevistan en el ABC de Madrid, y en la entrevista él dice, porque le hablan del petróleo, y el mismo planteamiento típico, y él dice, es que nosotros somos demócratas a pesar del petróleo. Podríamos ser otra cosa. Muy tajantemente. Estás en mute, Edgardo, estás en mute. Sí, perdón. Bueno, Guillermo, le devuelvo el bastón de mando entonces a Rodrigo para que se haga cargo de procesar los comentarios, las preguntas durante el rato que nos queda de los participantes. Gracias por atender a mis comentarios que hemos desarrollado durante casi una hora que va del transcurso de esta sesión. Gracias, Guillermo. Voy a estar pendiente de escuchar a los participantes. Gracias, Edgardo. Atento. Hay varias preguntas en el chat que no sé si vamos a leer. Sí. Hay y están las intervenciones. Están Marcelo y Pedro, han levantado sí. la mano. Rodrigo se hace cargo de timonear esta parte porque no es más fácil a ti y a mí. Bueno, empiezo por la pregunta de César Batis. ¿Qué cambió en el AD del 45 al 48, el trienio, con respecto a AD del pacto de punto fijo? Bueno, por una parte está la conciencia de la exageración hasta cierto punto y la conciencia de tener que complacer. Aquí esto no es tan polémico, pero es cierto, de tener que complacer a ciertos sectores de la élite para que no nos tumben. Eso tan cierto como eso. Y esa convicción hace que Acción Democrática tenga que moderar mucho de sus políticas, aún considerando que en sí mismas las políticas del trienio son reformistas. Lo que pasa es que una política reformista en un país tan tan atrasado como podía hacerlo, en Venezuela en el año 45, parecían la Revolución Rusa, parecía una cosa extraordinaria y había una enorme reactancia. Pero a su vez, es la decepción de las élites con la dictadura que genera esto. Es decir, al fin y al cabo dicen, ¿por qué tenemos que estar así sometidos si podría ser distinto? Y esa convicción también les ayuda. Y bueno, una cosa que sí es un cambio de Acción Democrática, la convicción de que copellanos y urredistas no son tan malos, es decir, frente a la alternativa, incluso comunistas no son tan malos, aunque nada de esa convicción es menor, es más fuerte en URD y en COPEI. En AD, en la élite, porque por supuesto en la juventud ADECA, la visión de solidaridad con el PCB y de hermandad con el PCB en la clandestinidad es muy importante. Pero esa visión, esa gente que realmente se detestaba. Tú ves las cartas de Betancur refiriéndose a Caldera en los años 40, ese fascista desgraciado, escribano de la dictadura. Y luego ves los comentarios, estimado doctor Caldera, hemos considerado es el mejor hombre para este tiempo. Cuando Venezuela Democrática, el órgano de Acción Democrática en el exilio, escribe el candidato de ser Caldera en el 57, hay que ver lo que ha pasado. Es un cambio mental que ha ocurrido allí. Que en cierto modo en Copeye, una cosa buena que tuvo Copeye en ese tiempo es decir, no decir, yo se los dije, estuvo mal, eso es culpa de ustedes. Ya ese tiempo pasó, maduraron, a costa de mucho sufrimiento, por cierto, y mucha persecución.
Ok, le voy a dar la palabra a Marcelo Guerra para que haga su pregunta. Bien. ¿Me escuchan? Buenas Sí. noches. Hola, Marcelo. Buenas noches. En el artículo se habla sobre el proceso de descentralización de los 80 y 90. Mi Ujú. pregunta va en este sentido. Cuando la descentralización permite el surgimiento de ciertos liderazgos, por ejemplo, Osvaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, el señor de Bolívar de la causa R, Andrés Velázquez, ¿ah? André Velázquez, yo quisiera preguntar que si estos procesos se hubieran hecho antes, o sea, en los años 70, por ejemplo, Ujú. se hubiera podido evitar la crisis que se vivió en los partidos en los 80 y 90, renovando los liderazgos nacionales. Bien, Marcelo, yo tengo ahí una opinión que hasta cierto punto va en contrapié porque cuando yo estudié, estaba en pleno proceso de descentralización. De hecho, mis primeros trabajos de investigación como auxiliar eran sobre la descentralización y era un tema y nos lo machacaban. La descentralización era la salida de la democracia. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro por diversas razones. Uno, porque aquí hay una tradición antifederal con el recuerdo del caos federal y yo no sé hasta qué punto las elecciones regionales eran realmente una garantía de participación, aunque se expandiera. La gente no quería participar. Tú ves la participación en las elecciones locales y regionales, que se suponen que es la que más importaba a la gente, lo que nos decía mis profesores decían en sus textos ante la COPRE y en la Konrad Adenauer y en el ILDE, mira qué maravilla la descentralización, va a subir la gente, va a pararse la abstención. Lo cierto es que no votaba la mitad de los electores, sí mucho. En una elección, la del año 92, llegó a votar creo que el 30% del electorado. Eso es mínimo. Entonces, la descentralización no generó realmente eso. Y todos los líderes salidos de la descentralización que compitieron electoralmente en lo nacional, pues fracasaron, no fueron esa alternativa. Y eso nos tiene que decir algo. No, yo no estoy tan convencido que eso haya sido así. Por otra parte, sí creo que debilitaron el centro de los partidos. Los partidos han debido ser más municipales, los partidos han debido ser más participativos. Es posible, pero es que también hay otras dinámicas externas a los partidos que se los tragaron. Y con esto no quiero culpar a los partidos, quiero decir que no importa lo que los partidos hayan podido inventar en los 90, ese sistema iba al colapso, iba al colapso. No hay nada que lo salvara. Y yo creo que la descentralización hasta cierto punto era algo que importamos de fuera. Se engranaba con nuestro mensaje federal, pero importamos de fuera, porque aquí yo no me voy a meter en políticas públicas ni en la forma del Estado, ya hablaremos de eso cuando hablemos del artículo del doctor Stambuli, y yo soy muy escéptico con la centralización, pero aquí las grandes obras públicas de las regiones, la gran redistribución del centro hacia las regiones, no ocurrió con la descentralización, ocurrió con el Estado central. La gran infraestructura, las grandes obras públicas, la hizo el Estado central con las corporaciones de desarrollo regional y demás. Algunas muy desiguales. Las de Oriente no fueron muy buenas, las de Occidente en general fueron positivas. La CBG en Guayana era básicamente un Estado dentro del Estado. Pero la descentralización no fue tan así. Y eso aún sin considerar el genuino carácter democrático de esos gobernadores. Porque tú veías a los gobernadores de Caracas y caramba, es el símbolo, el liderazgo regional, pero tú veías al gobernador de Ciudad Bolívar, en Barquisimeto, en Valencia o en Maracaibo, desde la costa occidental del lago, desde San Félix o desde Sanare, y eran unos reyesitos, eran peor que Caracas. Muchas veces venían los alcaldes a pedir las cosas a Caracas porque no tenían cabida en su estado. Y eso para mí es una revelación de que de repente no fue suficiente, fue una promesa incumplida. Y ahí yo sé que estoy negando un montón de bibliografía y estoy quizás disparando de la cintura, pero son las evidencias que manejo. Okay. Voy a leer una pregunta del chat. Pablo Alas pregunta, comenta primero. Julio Ramos dice que en Latinoamérica el pensamiento político e ideológico tiene una mezcla de genuino corpus ideológico e intelectual y de reacciones de hechos puntuales o exceso de sentimentalismo o romanticismo. En este sentido,
¿Se puede ver en nuestro país partidos políticos disfrazados convenientemente con ideologías de las que verdaderamente no se sienten partidarios? Eso es interesante. Por una parte, yo creo que eso pasa con todas las ideologías. Es decir, hay una distancia entre las etiquetas ideológicas y el partido político en la práctica, porque hay dinámicas que lo cambian. No solo porque los propios partidos cambian, el sistema de partidos cambian, y ahí vemos el Partido Republicano Norteamericano comienza siendo el partido antiesclavista de las élites urbanas, y ahora es lo contrario. Y el Partido Demócrata era el partido de los supremacistas blancos y las élites rurales, y ahora es al revés. Entonces, eso simplemente cambia. Eso pasa en todas partes. No, el Partido Conservador británico es un partido conservador o un partido neoliberal. Ah, habría que ver. ¿El Partido Laborista británico es un partido laborista todavía? No sé. Eso simplemente va a cambiar. Y hay quienes sugieren, bueno, el gran problema de los partidos de masas europeos y en América Latina es justamente que siguieron atados a ideología del siglo XIX. Eso es una discusión abierta. Por otro lado, con respecto a Venezuela y nuestro sentimentalismo y demás, bueno, es que simplemente también normal. Allí donde hay muchas cuitas y muchas quejas históricas que atender, y en Venezuela hay distintas deudas históricas que se van acumulando, es normal que haya cierto carácter de reivindicación pugnaz, agresiva. Y yo eso no lo veo en sí mismo como algo eh, negativo. Y me añado un punto adicional. Yo no siento que los partidos estuviesen disfrazados. Lo que sí veo es que los partidos se han ido alejando de ciertas ideas. Hoy día, que los partidos en realidad sí están muy desideologizados, no sabemos qué son. En muchos casos tenemos, bueno, ayer un partido que se llama Progresista, alabando un artículo en contra de los derechos de las minorías de identidad sexual, de los transgéneros, etcétera. Como que, y contra el feminismo, el nazismo sexual. Y es un partido progresista. Entonces, entiendo que en la perspectiva de hoy eso parezca así, y lo comprendo y hasta lo comparto. Ok, voy a darle la palabra a Pedro Graterol para que haga su pregunta. Buenas noches. Una pregunta rápida. Cuando estaban discutiendo la charla, el profesor Aveledo mencionó una parte que hay una diferencia entre el liderazgo caudillista y el liderazgo, usted lo escribe acá, ya va, que usted dijo que hay una cosa es el mercadeo político y otra cosa es el liderazgo tradicional del siglo XIX. Eso me llamó mucho la atención. ¿Será que es posible elaborar un poquito en cuáles son las diferencias entre esos dos? Bueno, me refiero a las diferencias existenciales de la exigencia que le hacen a sus seguidores. No es lo mismo morir en batalla. Yo por usted, hay similitudes que han sido estudiadas antropológicamente. Hay un famoso antropólogo venezolano que estudió estos temas con respecto al compadrazgo. En eso. Entonces, es muy típico el caudillo que tenía una cantidad de ahijados porque todo lo iba a dar, y era típico también que los líderes políticos tuvieran esos ahijados. Yo no sé cuántos ahijados tendrá mi papá en su vida, muchos, algunos de ellos por creencia católica, pero yo recuerdo que se nos decía muy claramente en la casa nosotros, porque nosotros nos preguntamos por qué no somos, nuestros padrinos eran tíos, eran amigos, y no eran los jefes de partido, como pasaba con otros hijos de políticos, cuyo ahijado era Eduardo Fernández, o Luis Herrera, o Caldera, o Carlos Andrés. Y eso era muy típico. Ahí hay una comunidad, esas relaciones afecto-clientelales. Pero la idea de que un político moderno tenía que dar la vida, poner el pecho ante el machete o la bala en la batalla, no era necesario. Entonces, aquí podía haber unos lazos más tenues hasta cierto punto, y podías independizarte con mayor o menor trama. Tú podías salirte de ese partido, y yo creo que eso es importante de diferenciarlo. A mí me parece una diferencia esencial, al punto de ser una diferencia existencial. Yo no voy a morirme por este tipo, me voy a ir del partido. Y puedo cambiar, y no es pecado hacerlo. Antes tú te cambiabas de partido, básicamente eras un enemigo existencial y te iban a matar, si es que yo lograba salir vivo de eso. Entonces, ahí es donde lo veo. De repente no es distinto. Otra cosa es que yo siento que una cosa es el mercadeo
y este carisma manufacturado de la sociedad de masas y la publicidad, que el carisma regal. ¿Qué tenía José Antonio Páez para impresionar a sus soldados? Que hacía una cuña bonita, que tenía un jingle estupendo, que Chelique Sarabia le escribía la cosa. No, sino que era un tipo audaz en batalla, etcétera, etcétera. Yo no estoy seguro si alguno de nuestros líderes contemporáneos, por más que se les llamemos caudillos civiles, hayan podido hacer eso. Tenían otro tipo de virtud. Pero por ahí apunto yo. Habría que trabajar más la tesis, sin embargo. Gracias, Pedro, okay. por tu pregunta. Se me fue el internet y perdí las preguntas del chat. Voy a proceder primero a la de Luis Olavarrieta. Okay. Voy a pedir, y luego sí te voy a pedir, Guillermo, que puedas leerlas porque sí lo perdí completo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, agradecido por la oportunidad, Edgardo, Guillermo, Rodrigo. Quiero saber un poco, tomando el ejemplo de ese largo protagonismo de Juan Vicente Gómez en nuestra historia y tal vez lo que implicaba contrastar con su figura a través de las ideas. Para ello es una invitación al caos, a la violencia. ¿Cuánto tiempo le llevó al país entender en profundidad la importancia del pluralismo, ¿no? Entender esos conceptos de los partidos de oposición? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ciertamente tomó un tiempo largo. Por una parte, las élites no estaban preparadas cuando muere Gómez, porque lo primero que pasa cuando muere Gómez es que se forma un berenjenal. Hay disturbios, hay saqueos, violentan las casas de los gomecistas. Entonces, por supuesto, los que eran gomecistas o protogomecistas o más o menos interesados en el régimen sintieron temor vital y frenaron cualquier tipo de cosa. Y ese fue un momento, de cierto modo, represivo. La convicción de que el país estaba preparado va a tardar, al punto que justamente la convicción de lo contrario, de que no estaba preparado, es la que justifica para López Contreras postergar el tema electoral y también para Medina postergar el tema electoral. No, eso se va a resolver después. Este país no está preparado. Y lo dicen con argumentos raciales, geográficos, etc. Pero uno podría decir que incluso el perejimenismo aborda eso. No, aquí vamos a llenar esto porque los partidos son un caos y eso va a estar allí pendiente. Así que en realidad es con punto fijo, pero uno puede decir incluso que es con el bipartidismo. Cuando Venezuela en efecto es bipartidista en los años 70, ahí es cuando más o menos se normaliza la relación, porque hasta un tiempo había sido muy, muy crispada. El hecho mismo de la lucha armada es manifestación de eso. Más allá de las tensiones externas, más allá de la Revolución Cubana, más allá de todo eso, es una manifestación de esa tensión. Sí va a haber cambios graduales, no solo el pluralismo, no solo las elecciones libres y demás. Pero doy un ejemplo muy sencillo. En la Constitución del año 47 se prohíbe las guerras entre Estados. ¿Qué tipo de constitución estás pensando tú que es posible que a ti se te ocurra que haya guerras entre Estados? En el 47 pensaban eso porque estaban removidos apenas 2 generaciones de las guerras federales, de todas las guerras civiles. Entonces era posible que eso ocurriera. En cambio, en el 61, no, está bien, no. E incluso asoma la posibilidad de la elección de los gobernadores, como dijo Marcelo antes, como posibilidad. Pero quiere decir que ya eso había pasado de preocupación. Y aquí voy a otro clavo en mi ataúd contra la descentralización. Con respecto a eso, justamente, una de las cosas que se exacerbaron con la descentralización, esto en medio del contexto de la crisis de los partidos, en medio del contexto de la crisis de la democracia, fueron los reclamos electorales. A más elecciones, más reclamos electorales. Entonces subían los casos, y casos muy espectaculares, y casos algunos derivados en cierta violencia. Y aquí hay un hecho anecdótico. En el gobierno de el presidente Pérez, en la elección del año 92 para alcaldes y gobernadores, perdón, del 95, en el gobierno del doctor Caldera, el segundo gobierno del doctor Caldera, gana Orlando Fernández del MAS en el estado Lara. Y hay unos problemas para reconocer, unos problemas de unas actas, etcétera, etcétera, en estos idas y venidas. Y manda desde el estado Sucre, Ramón Martínez, hoy por cierto detenido, manda cuadros de la policía, a funcionarios de la policía del estado Sucre a intervenir en el estado Lara.
Entonces, ya va, ¿qué es eso? Que tenían cierta razón en su temor los fundadores de la democracia en pensar, bueno, estas cosas pasan. Apenas pudieron, a 6 años de descentralización, el Estado Sucre invadió el Estado Lara. Por no decir otro, perdón, fue el Estado Aragua, dije el Estado Lara. Lo que sí hubo entre el Estado Lara y el Estado Yaracuy fue una guerra por un peaje. Y se enfrentaron funcionarios. ¿Dónde quedaba el peaje? Eso pasó ayer. Entonces, eso está allí, eso está allí. Tenemos, no quiero decir obscenamente, no es que es inevitable, pero a veces nos salta, la cabra tira para el monte. Y somos lo que terminamos siendo. Guillermo, yo tengo acceso a ver aquí las preguntas y los comentarios, Vale. para que no tengas que hacerlo tú mismo. Claro, es un bulto de comentarios y apenas nos quedan 10 minutos, 9, 10 minutos. Seré breve, seré breve. No sé si leerlos y ver si de alguna manera puedes hacer un gran cierre con las preguntas. Un popurrí que es más popurrí que po. Claro, especie de popurrí. César Batis dice, por ejemplo, en el artículo entiendo que la centralización agravó el problema de los partidos. Se refiere a tu capítulo, ¿no? Que te refieres a cómo la descentralización pudo terminar comprometiendo el destino de los partidos. Pregunta a Ronnie Rodríguez. ¿Esta aparición de los liderazgos regionales no fue signo de la misma crisis de los partidos políticos que no quisieron renovar sus liderazgos locales? Déjenme ver otras preguntas por acá. Hay una Tengo el archivo, por cierto. Luis Dunó, que pregunta lo siguiente: no sé si esta apreciación sea correcta. Me pregunto si hacia finales de los años 80 la crítica de los partidos no fue también parte de un fenómeno global, mundial. Es correcto, que cobijado bajo la antipolítica encarnaba una voluntad tecnocrática o una articulación populista, ya sea de izquierdas o de derechas. Para simplificar, casi en términos caricaturescos, por un lado la noción de empresarios gobernando mejor que políticos de oficio, y por el otro acabar con los partidos para gobernar desde abajo, ¿no? Dice Luis Dunó. Pedro Gratero, claro, hace una pregunta que nos llevaría a toda una sesión adicional, que es: ¿podrías referirte más a lo que significó el impacto del positivismo en la ideología de los partidos del siglo XX? Si quieres, Pedro, yo me reservo esa pregunta con las preguntas que ya tengo anotadas para cuando me toque hablar a mí de la inserción de Venezuela en el discurso de la modernidad en el siglo XX, que en la última sesión yo voy a referirme a eso en particular, junto con lo que preguntaron en la sesión pasada sobre cómo entender la modernidad en el siglo XXI. Consuelo Andara, Guillermo, partiendo de la idea de esta tríada, democracia, base popular, Estado interventor, sería interesante ahondar sobre la connotación que desde cada partido se le dio a los votantes, a la masa y a sus asociados. Bueno, creo que esas preguntas son las que pude rescatar de la secuencia. Si quieres, no sé si hacer un mapa popurrí al final porque algunas de ellas coinciden, digamos, en su orientación, ¿no? Adelante, Guillermo. También hay una mano levantada, no sé si queremos incluirla también y luego Jesús Piñero. Ok, ¿cómo no? Adelante, Jesús Piñero. ¿Qué tal? Saludos, profesores. No, bueno, mi pregunta es básicamente si en Venezuela existe actualmente una pretensión de un partido único. O sea, pasamos de la democracia de partidos a la democracia del partido. Eso para cerrar. Creo que se la puedo contestar más fácil. La respuesta es no, pero porque no hace falta. Y ahí me permite un matiz. Hasta cierto punto creo que el debilitamiento autoritario de los partidos como alternativa a la izquierda y al centro y a la derecha en Venezuela, desde el Partido Socialista ha significado, ha tenido suficiente asidero como para simplemente no tener que competir. Entonces no hace falta tener un partido único, puede haber otros. También hay que mostrar otros partidos, y ahí hay unos partidos satélite que no cumplen realmente el rol de partidos en un propio sistema, son otra cosa que estamos viendo. Pero no es un partido único. Ahora, sobre los partidos democráticos, la democracia de partido,
en la cuarta convención del Partido Socialista Unido de Venezuela volvieron a plantear que hay varias herramientas de elección de sus candidatos, la cooptación y la selección por la base. Eso lo han dicho siempre. Al final gana la cooptación. Por la razón de la cooptación es que está Diosdado Cabello ahí. Y perdonen que lo diga de este modo. Él salva su pellejo porque simplemente no lo dejan perder. Esa es la verdad. La cooptación es una herramienta natural en unos partidos. Hay gente que tú quieres que no se vaya del partido, etcétera, etcétera. Pero porque es muy valiosa, porque es importante, etcétera. Ahora, creo que eso en este caso es más más que una excepción del sistema, una norma del sistema. Y yo no veo al Partido Socialista como democrático. Hay que ver su tensión con las bases, porque a su vez todo este replanteamiento y conecta con la primera pregunta sobre las ideologías. ¿Es el Partido Socialista todavía un Partido Socialista en una economía de bodegones y demás? Lo dejamos para el volumen del año 2121. Cuando escriban otro sobre eso, porque pescuezo no retoña. Pero eso ya me lleva a otros temas. Voy al asunto de la descentralización y las alternativas y el tema de esos potenciales liderazgos y por qué no cuajaron. Yo creo que es que en muchos casos la descentralización se trató no de líderes regionales genuinos, sino de líderes nacionales que para tratar de independizarse del partido y pavonearle poder al partido, decidieron competir abajo. Es decir, Osvaldo López Paz tenía años sin vivir en el Zulia y se va a competir en Maracaibo. Enrique Salas Romber no era realmente una figura nacional, pero sí lo eran muchos de otros gobernadores, y Carlos Tablante están consiguiendo sus espacios. Los más exitosos, creo yo, fueron aquellos que eran orgánicamente representantes de su región, y aquí yo creo que el caso de Andrés Velázquez es el prototípico. Andrés Velázquez sí se puede decir que viene de allá. No es un político de Caracas que se va a la región, no, es un político de Ciudad Bolívar en las luchas sindicales y demás, que realmente ganarle los sindicatos de la metalmecánica y de la siderúrgica, Acción Democrática, era realmente notable, y eso lo logra Andrés Velázquez, y yo creo por eso que es el candidato de la descentralización que tiene más éxito. ¿Quién sabe qué habría pasado si logra potenciarse? Porque sabemos que Andrés Velázquez es una persona demócrata, pluralista. ¿Quién sabe si habría podido tener ese éxito después? Pero bueno, las cosas son como son. A su vez, la descentralización tiene un elemento de tecnocracia y de crítica a los partidos. Independizar, vamos a hacer partidos de gestión, partidos locales, no estamos partidos ocupados en los problemas. Ese eufemismo que decimos para decir problemas que son apolíticos, que no son apolíticos nada, problemas de la gente. Y ahí la pregunta, el planteamiento del profesor Luis Duno con respecto a la tecnocracia y al populismo por una parte, pero yo me detengo en la tecnocracia, era muy, muy claro. Aquí había una idea según la cual los políticos no sabían gobernar, no sabían administrar, no sabían hacer nada. Y esa credibilidad se rompe esencialmente en los años 70. Hasta los años 70 todavía había una convicción de que los tipos de los partidos, esos tipos que gobiernan y que son ministros, que no son técnicos propiamente dicho, eran preferibles. Democracia no es tecnocracia, decía Caldera, y perdonen que cite al doctor Caldera otra vez. Pero cuando se da las crisis del recalentamiento de la economía, cuando Carlos Andrés Pérez y el Viernes Negro, más dramáticamente, esta gente no sabe gobernar, estas son unos piazos de incompetentes, y el auge tecnocrático se suma a, bueno, el lenguaje de la teoría de los juegos, el lenguaje del neoliberalismo, que apunta hacia ese sentido y ese desmontaje, porque la ideología neoliberal, para bien o para mal, no cree en los partidos, cree que los partidos son errores, son perturbaciones, ruidos en el sistema, y hay que verlos de otro modo. Quizás por eso, más bien, esa idea tecnocrática no influyó creando partidos nuevos, sino influyó sobre los partidos y nos dio candidatos que no fueron rentables, que no fueron positivos para los partidos en su momento. Cierro con el tema estaba el tema de los exiliados, el tema del positivismo, pero creo que mis propias notas ni las entiendo, y me perdonan ustedes en esa pregunta.
Con respecto a los exiliados y las dinámicas de los partidos, en Venezuela realmente no hubo grandes exilios políticos en este siglo y los exilios tuvieron hasta cierto punto un final feliz, salvo casos excepcionales. Pero a su vez los exiliados traían nuevas lecturas, traían nuevos temas. Eso pasó con la izquierda en los años 30. Eso pasó también con los muchachos de copellanos que en lugar de estar leyendo solo a Santo Tomás de Aquino y al Papa, leyeron a Maritain y a Lebret y estas cosas en los 50 en Europa. Así que sí, hay un refrescamiento que es importante, que genera su reacción. Una de las grandes causas de distancia de Caldera de los demás era decir siempre, bueno, yo era hecho en Venezuela, yo no tuve que salir a ninguna parte, y eso era un tema de fricción innecesaria. Y con respecto al positivismo, cierro esta parte. No hay realmente una doctrina de partido en el positivismo, más al contrario. Solo cuando el país esté realmente modernizado es cuando los partidos pueden verse genuinos, pueden verse posibles. Y los positivistas tenían eso que ha llamado la doctora Elena Plaza, la amarga convicción según la cual el país nunca iba a avanzar. Daba muestras al contrario constantemente. Y eso es algo que no se le va a quitar al positivismo. El positivismo es antipartido por excelencia, y quizás las manifestaciones antipartidistas posteriores, especialmente desde un sector aristocrático, lo que se puede llamar aristocrático en Venezuela, son esencialmente positivismo revestidos, disfrazados, ayornados. Y eso es con el doctor Uslar, esencialmente. Con Gracias, quien saldaré Guillermo. cuentas en su momento. Gracias, Guillermo. De todas maneras, yo cuando voy a referirme a algunas herencias positivistas que subsistieron en el siglo XX venezolano después del año 36, y hablaré de eso con mayor extensión. Espero que hayan disfrutado de esta primera sesión en torno al libro, de los capítulos. A Alicia Arcaya, mis disculpas, pero los ladridos de los perros eran del vecindario, no había forma de que pudiera callarlos aquí. Les insisto en recordarles que la próxima sesión va a estar dedicada al capítulo de la doctora Carola Leal, la cultura institucional de la transmisión del poder en el siglo XX. Tengo que hablar con Rodrigo ante la posibilidad de poder desplegar algunas imágenes que sirvan para ilustrar el recorrido que va a emprender la doctora Leal en torno al tema. Guillermo, agradecerte enormemente que nos hayas dispensado esta hora y media tan rica en comentarios y en observaciones agudísimas sobre el siglo XX venezolano desde el punto de vista de los partidos. Y creo que a fin de cuentas lograste lo que pretendíamos en el capítulo, ¿no? Que era una revaloración de lo que significó esa experiencia, su singularidad, e incluso en términos del vecindario regional, y la excepcionalidad del liderazgo de esos partidos por la forma en que estuvieron concebidos, por la forma en que fueron liderados, sin que gravitara necesariamente el elemento carisma dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a despedir, no sin antes preguntarle a Rodrigo, en vista de que estamos haciendo un recorrido en torno al siglo XX venezolano a partir ya de hoy, en función de cada uno de los capítulos, teniendo a Guillermo invitado y sabiendo de la afición de Guillermo por el béisbol, que es tan similar a la mía, de igual grado de intensidad que la mía, y lo atestigua el hecho de que tenga unos figurines detrás suyo en los estantes de su biblioteca, a ver si Rodrigo nos complace con la sorpresa que queríamos colocar al final para cerrar esta sesión de hoy hasta el próximo martes. ¿Será posible, Sí, claro. Rodrigo? Sí, claro. Pero antes también agradecer a la Fundación para la Cultura Urbana por el apoyo y por todo esto que estamos haciendo en alianza con ellos. Ok, y lo que quieran saber es Luis Alfonso Larraín, La Pelota.
que ya el juego va a empezar y tenemos la certeza de que habremos de triunfar. Jugaremos el partido con pimienta sin igual, porque así es como se gana el campeonato mundial. Para primera, para segunda, para tercera, dale jonrón, métele un hit, bota la bola, dale un pibey, hasta primera, hasta segunda, hasta tercera, mete un jonrón, métele un hit, sale la base, métele duro, hasta tercera, roba la base, mete jonrón, dale tu bey, métele un hit, dale jonrón. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y con que esto pasen terminamos. buenas noches y nos vemos el próximo martes Nos vemos en el este próximo martes. ciclo de lecturas. Gracias.